Cuando las llamas se alzaron por primera vez, fue una verdadera conmoción. Fue un momento muy dramático. Era un fuego inmenso. Era como un circo. El 10 de diciembre de 1938, David O. Selznick incendió Atlanta. Eran nubes de humo y fuego y llamas. Entonces dijeron, corten, corten, corten. Cerraron el gas y pusieron en marcha el agua. Y la gente aplaudía. Iban hasta David, el Papa, y le decían, ¿qué tal? ¿Le ha gustado? En una zona colindante a su estudio de Culver City, Selznick había comenzado a filmar lo que sería el gran triunfo suyo y de Hollywood, Lo que el viento se llevó. David Selznick solo tenía 36 años y ya era una leyenda. Dirigía su propio estudio, mantenía un horario de locura y era odioso trabajar para él. Tenía una fuerza enorme y dominaba cada película. Era un gigante. David Selznick fue, creo, el mejor productor que haya vivido jamás. En una ciudad de Meyers, Zanuck y Goldwyn, Selznick era el rey. Su película fue la mejor de la era de los estudios, distinguiendo a Hollywood durante décadas. Pero la contribución perdurable de Selznick no tendría nada que ver con su gran epopeya sureña. En vez de eso sería un director gordo y callado, la estrella reluciente del cine británico. Porque en la primavera de 1939, David Selznick se llevó a Alfred Hitchcock a América. Hitchcock era una estrella. El director en aquellos días era alguien que estaba tras las cámaras, que no se imponía en la película, que no quería ser estrella de sus propios films. Pero Hitchcock era la estrella de sus películas, eran films suyos. Alfred Hitchcock fue el director más famoso fuera de Hollywood, un género todo para él. Era un realizador tímido y retraído, alguien que nunca levantaba la voz. Aún así contaba con la atención de toda Inglaterra. Era su Griffith, su Chaplin. Él fue el soberano absoluto. Cuidaba de todo detalle en el decorado. A cada accesorio de atrezo tenía que haberle dado el visto bueno. No me puedo imaginar a nadie diciéndole qué hacer. Alfred Hitchcock planeaba meticulosamente cada escena, alargándola, filmando solo lo que necesitaba. Era un mundo aparte de las formas descontroladas e indecisas de Selznick. Pero Hitchcock quería trabajar en Hollywood y en 1939 nadie más le contrataría. Al tener a estos dos hombres tan diferentes en cuanto a personalidad y tan distintos en la manera que tenían de ver las cosas, obtienes un buen resultado, porque tienes dos palos frotándose juntos para hacer fuego. Alfred Hitchcock y David Selznick pelearían entre sí durante 7 años, cada uno demandando más control del que el otro estaba dispuesto a conceder. De 1939 a 1946, ellos crearon algunas de las mejores películas de Hollywood y una de las peores. Pero lo que es más importante es que su relación marcaría el paso de una era, un cambio en el equilibrio de poderes. Porque para cuando Alfred Hitchcock dejó a David Selznick, la carrera de Selznick y el sistema de Hollywood se habían acabado. Y el director era el rey. Cuando David Selznick contrató a Alfred Hitchcock, aquel no tenía igual en Hollywood. En el momento cumbre del sistema de estudios, Selznick había conseguido algo inimaginable: independencia. Pero David siempre supo que estaba destinado a la grandeza. Lo había predestinado cuando su padre cayó en la ruina. Él iba a elevar el apellido Selznick. Iba a compensar a sus padres. David Selznick nació en 1902 en el seno de una familia de Nueva York que se dedicaba a realizar películas. Su padre, Louis, era un inmigrante ruso judío que había hallado su fortuna en el cine.
Louis era un personaje maravillosamente pirata. Era un jugador, un mentiroso, un tramposo, un fraude que se metió en el mundo del cine de la manera en la que lo hizo mucha gente de aquella época. El mundo de David giraba en torno a su padre y las películas. Después de clase se dirigía a las oficinas de Selznick en Times Square. Él editaba el noticiario cinematográfico de la compañía y junto a su hermano mayor, Myron, asistía a reuniones de finanzas en Wall Street. De niño se dejó llevar por el éxito de su padre. La verdad es que no acudía a clase mucho. Se acercaba al estudio, iba a las cabinas de corte, dio a su padre consejos sobre los nuevos talentos. David, como adolescente que era, miraba a las actrices en pantalla y fuera de ella, con el objeto de escribir informes sobre ellas para su padre, por si esas personas tenían potencial para actuar, por si las debía contratar. A los 16 años, David abandonó los estudios. Pero ¿qué más daba? Desde los 12 hasta los 21 años de David, su padre, Louis J. Selznick, fue uno de los hombres de mayor fortuna de América. La familia Selznick se mudó a un ático fastuoso de Park Avenue y compró una flota de Rolls Royces. Louis era un jugador compulsivo y organizaba partidas de póker que duraban toda la noche, donde las apuestas alcanzaban a veces los $100.000, unas 500.000 pesetas de la época. A David le daban una asignación rigurosa, $750 a la semana, cerca de 4.000 pesetas de aquel entonces. Su hermano mayor Myron recibía $1.000, 5.000 pesetas. Aquellos no eran salarios. Eran asignaciones que daba un padre rico a sus dos queridos hijos. Y todo el mundo le decía, comete usted un error, señor Selznick. Pero él insistía en consentir a aquellos niños. Siempre decía, vive por encima de tus medios. Y creo que ambos al final lo hicieron. Les alentaban a ser jóvenes príncipes. Se les decía, si lo quieres, ve por ello y consíguelo. Y si no puedes conseguirlo por medios estrictamente lícitos, arréglatelas mediante engaños. Es decir, aquello eran tradiciones familiares. En 1923, el imperio de los Selznick cayó en picado. A principios de los años 20, los grandes estudios comenzaron a emerger. La Fox, la Universal, la Metro y la Paramount. Todos buscaban el control sobre sus producciones y la distribución de sus películas. Louis Selznick no era lo bastante bueno, no lo suficiente hábil para competir en este nuevo mundo. Cuando se produjo la bancarrota, David se enfureció con toda la industria del cine. Así que los dos chicos se marcharon a Hollywood, con el fin de desquitarse con la industria entera. Los dos eran ambiciosos e iban a ser implacables con sus demandas y enseñarles cómo se hacían las películas. David Selznick aterrizó en Hollywood en 1926 sin un centavo. Habló, dio la lata y se cameló a la gente de la Metro para empezar desde abajo del todo, lector en el departamento de guiones. Tras un día de trabajo, David comenzó a bombardear los despachos de los directivos con notas contándoles cómo debían dirigir su estudio. Repararon en él y pronto estaba intercambiando ideas con Irving Thalberg y Louis B. Mayer. A David eso le parecía justo, sabía más de cómo hacer películas que cualquiera de los ejecutivos para los que trabajaba. Selznick, más que ningún otro productor o director de producción en Hollywood, comprendió cómo nadar entre aguas como ejecutivo de estudio o de producción y como productor activo. Y creo desde luego que más que Thalberg, o Zanuck o Hal Wallis, se trata de alguien que se involucró muy activamente en el día a día de hacer películas. David se hizo con un nombre al producir films como Hollywood al desnudo, Cena a las 8 y Ana Karenina. Él descubrió a Katharine Hepburn y era el responsable de la RKO cuando se realizó King Kong. Aunque tal vez sea de más importancia que David se casara con la versión de la realeza de Hollywood. Irene Meyer, la segunda hija de Louis B. Mayer, era probablemente la joven más inteligente de Hollywood. Quizá también la más fría. Pero era una gran conversadora. Y creo que no hay duda de que la relación de David e Irene empezó hablando, conversando.
Es posible que fuera la primera mujer que David había encontrado con la que le encantase realmente hablar. David e Irene Selznick contrajeron matrimonio en una ceremonia privada que llegó a los titulares de todas las publicaciones. Pero a sus espaldas, Hollywood cotilleaba. El padre de Irene era director de producción de la Metro, y en una ciudad encaprichada con el poder, las especulaciones sobre las intenciones de David se propagaron rápidas. David se casó con la hija de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y uno no puede descartar el elemento de hacer carrera gracias a eso. Creo que para David e Irene, para ambos, fue siempre algo molesto. Mucha gente sacó chistes muy desagradables sobre aquello. Decían, el yerno también sale. David detestaba hablar. No necesitaba a nadie. Tenía ideas y talentos suficientes para ascender hasta la cumbre. El Hollywood de los años 30 realizaba películas según dictaban los comités. Los magnates podían dirigir los estudios, pero tenían equipos de personas que hacían sus películas. Contrataban a los guionistas en paquetes. A los directores se les asignaban producciones unos pocos días antes de que empezaran. Había equipos de ejecutivos jóvenes supervisándolo todo que trabajaban en docenas de films simultáneamente. David quería un hombre responsable, una mirada atenta allí en la pantalla, el productor. Al final creo que lo que él quería decir era, quiero ir por mi cuenta, quiero ser independiente, quiero ser mi propio jefe, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo quiero contar a los demás qué deben hacer. Porque emocionalmente aquella era su principal necesidad, él quería poseer su propio estudio. Lo consiguió al final, cuando dejó la Metro y abrió nuestro propio estudio. El nombre fue Selznick International Pictures. Y el día que abrimos aquel estudio fue uno de los días más felices de su vida. En 1935, gracias al dinero que había conseguido en Wall Street, David inauguró la Selznick International Pictures, el estudio que en 4 años llevaría a Alfred Hitchcock a América. Durante los años 30, Alfred Hitchcock no fue menos independiente que David Selznick. En Inglaterra era el incuestionable soberano de sus películas. Pero el viaje de Hitchcock a este punto no podía haber sido más diferente al de Selznick. De hecho, hasta que se metió en el mundo del cine, su vida había sido bastante corriente. Alfred Hitchcock nació a finales de siglo en el seno de una familia de verduleros del East End de Londres. Era gordo y tímido. Según él mismo, era un solitario que había creado su propio mundo en el que se había perdido. Creo que era un chico con una vida interior muy fuerte y que se entretenía él mismo. Alguien que encontró métodos interesantes de entretenerse él mismo. Le interesaban mucho los mapas, la cartografía y los horarios. Hitchcock leía los horarios de los trenes de la misma manera que otros chicos leían tebeos. Llevaba un registro de cada barco británico que zarpaba y memorizaba las calles de Nueva York. En casa, sus padres William y Emma eran devotos católicos. Todas las noches el joven Alfred se situaba a los pies de la cama de su madre para lo que ellos llamaban su confesión vespertina, la disciplina que daba para su padre. El problema con su padre era que vio ser católico como parte de una especie en peligro de extinción. Aquello se tradujo en una disciplina enormemente severa. Tenía una personalidad poderosa, era muy severo y muy estricto. De jovencito, Hitchcock lo máximo que podía escaparse era hasta donde el tranvía local le llevase. Un domingo calculó mal y se vio incapaz de volver a casa. Cuando finalmente llegó, horas más tarde, se topó con su padre esperándole en la puerta. My father sent me with a note to the local chief of police, who glanced at the little piece of paper and then led me along a corridor, and I was locked in a cell for 5 minutes. Then he let me out and said, "That's what we do to naughty boys."
Durante el resto de su vida, Alfred Hitchcock habló sobre el sonido metálico de la puerta de la celda, de cómo aquel sonido nunca le había abandonado. Según se hacía mayor, Hitchcock encontró refugio en las películas. Adoraba el cine y a menudo acudía solo sentándose en el gallinero a solas. Dejó de leer los horarios de los trenes y lo cambió por publicaciones especializadas. Leyó que una compañía americana estaba inaugurando un estudio en Londres. Se fabricó una cartera, entró y consiguió trabajo diseñando rótulos. Well, I'm actually American trained. I got a job in the editorial department of the London. And they import London studio, and they imported everyone from Hollywood. When you went in that door, you might as well just be in Hollywood, because everyone, cameramen, directors, actors and actresses, were all from Hollywood. Pero en unos pocos años, los americanos dejaron de contar con Inglaterra. Hitchcock quedó trabajando en pequeñas producciones británicas hasta que en 1924 se le presentó la ocasión de ir al único lugar que rivalizaba con Hollywood. Cuando Alfred Hitchcock llegó a Berlín, este era uno de los lugares más apasionantes en cuanto al cine se trataba. Maestros como Murnau, Pabst y Lang estaban experimentando, expandiendo los límites del cine. Una de las cosas que aprendió fue que el cine mudo significaba que uno intentaba contar la historia lo máximo posible en imágenes más que en palabras. Cuantas menos palabras ponías en la pantalla para interrumpir el devenir de imágenes, mejor. El maestro mayor del cine mudo en ese sentido era F.W. Murnau, y él observó a Murnau rodar. Berlín fue también el primer contacto de Hitchcock con la vida nocturna. Tenía 25 años, no bebía, no fumaba y no había salido nunca con nadie que no fuese su hermano. Pero le echó el ojo a una chica. Alma Reville comenzó su carrera como editora con 16 años y sabía casi tanto del oficio de hacer películas como Hitchcock. Yo creo que Alma Reville fue más importante que cualquiera en la vida y la carrera de Hitchcock. Ella fue su mundo entero. Es decir, creo que fue su primera novia. Y Hitchcock era probablemente un tipo tímido al que no se le daban muy bien las chicas. Siempre estuvo demasiado obeso. Creo que Alma fue su salvadora en cierto sentido. Alfred y Alma Hitchcock contrajeron matrimonio una mañana de diciembre de 1926. Durante el resto de su vida, Alma estuvo siempre al lado de Hitchcock. Fue su colaboradora, su mejor amiga, la única voz en la que él confiaba. Hitchcock siempre reivindicó que él nunca albergó ninguna intención de llegar a ser director de cine, que la idea nunca cruzó su mente. El ímpetu, decía, venía de su jefe, Michael Balcon. Verdad o no, Hitchcock alcanzó su plenitud una vez se puso detrás de las cámaras. Le había enseñado la vida. Sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Solíamos tener dibujos de cada movimiento de cámara. Solíamos tener los folios preparados, folios de papel blancos con 3 cuadros en cada página, y él en cada cuadro dibujaba lo que esperaba ver. Y esto era en cada movimiento de cámara. Él decía que lo más aburrido de hacer películas era rodarlas. Cuando me dijo aquello una vez, le pregunté, ¿qué quiere decir con eso, Hitch? Y él me respondió, ya la he hecho en mi cabeza. Los cortes, cada plano, ya ha sido dispuesto en mi cabeza. Abandonadas la timidez y la inseguridad, Hitchcock encontró una manera de conectar con los demás a través de las películas.
Se hizo con un nombre con una serie de películas mudas, siendo El enemigo de las rubias la más importante. Pero fue con el sonido cuando Alfred Hitchcock se convirtió en la estrella incuestionable del cine británico. La muchacha de Londres era una película muda. Cuando estábamos a mitad de rodaje de aquella película, apareció de repente el sonido. El cantor de jazz creo que llegó. De improviso todo el mundo decía, va a haber sonido, porque el cine va a hablar, las películas van a hablar. La llegada del sonido significó un replanteamiento completo de cómo se hacían las películas. Las cámaras de repente hacían demasiado ruido. Las lámparas de arco que producían silbidos altos ya no eran prácticas. Pero en La muchacha de Londres, el auténtico reto de Hitchcock provenía de su actriz protagonista, Annie Andra. Miss Andra, you asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad van will be here any moment? No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened. Why? Have you been a bad woman or something? Well, not just bad, but... But you slept with men. Oh, no! You have not. Come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. Well, Annie Andra, naturally, with a Czech accent, she couldn't possibly continue, but too much had been photographed. So I got another young actress, whose name was Joan Barry, to sit on the side with her own mic. And Annie Andra, the Czech girl, just mouthed her words. Frank, I've lost one of my gloves. I think I left it at the other table. And somehow or other de una manera u otra nos las arreglamos. Y debo decir que Hitchcock resultó brillante. Solo puedo decir que fue brillante. Utilizó el sonido de una manera que me pareció brillante. Good morning, Mr. White. Good morning, sir. Good morning. Breakfast? En La muchacha de Londres, el personaje de Annie Andra había matado en defensa propia. Según se difunden las noticias del asesinato, se asusta, temerosa de contarle a alguien su implicación. Leaning in the doorway, a rather intruding type of customer who talked about, have they heard about the murder around the corner? But knives. No, knives is not right. I must say that's what I think and that's what I feel. So as her voice went on, it became a drone. But the clearest word was knife all the time. And it was played over the girl's face. Whatever the provocation, I could never use a knife. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. I mean, if you use a knife, they wouldn't belong in them. Butcher's knife. Alice, cut us a bit of bread, will you? Knife. What's that other knife? That knife. A knife is an endless thing. Be careful of a knife. You come up against a knife. I mean, in Chelsea, you mustn't use a knife. Yeah, you ought to have been more careful. Might have cut somebody with that. Mientras el resto del mundo simplemente fotografiaba imágenes de gente hablando, Hitchcock utilizaba el sonido cinematográficamente, expandiendo el lenguaje del cine. En la prensa y los salones de Londres, La muchacha de Londres y su director eran aclamados como tesoros nacionales. Hitchcock contaba solo con 30 años de edad y era el realizador de cine más preeminente de Inglaterra. Hollywood, durante la era de los estudios, no valoraba demasiado al director.
Con pocas excepciones se les consideraba intercambiables. Europa podía celebrar a Alfred Hitchcock, pero en América eran hombres como David O. Selznick quienes eran considerados como grandes realizadores de cine. Durante los años 30 apenas a algún director se le consideraba como autor. El sentido que tenía David de los directores es que eran gente que contrataba con el fin de hacer cosas que él no tenía tiempo de hacer. Porque David vivía con el gran sueño de que solo con disponer de ese tiempo podría haber dirigido las películas él mismo. Este fue el sello de todas las producciones de Selznick, pero con ninguna más que Con lo que el viento se llevó. Desde el momento que compró el libro de Margaret Mitchell, David Selznick se moría por él. Se obsesionó con el guión, el reparto, los vestidos, el maquillaje, la arquitectura, con cualquier cosa que afectara al look y al ambiente de su película. Era un hombre muy capaz y hacía saber a todo el mundo que él era el jefe. Era un jefe muy cruel porque no dudaba en decir lo que le parecía. Selznick comandaba sus tropas a través de un flujo constante de notas que detallaban cada orden suya. Podía dictar durante horas, y a menudo lo hizo, ayudado por un suministro constante de bencedrina, que llevaba en el bolsillo como si fuera dinero suelto. De vez en cuando yo decía, deme una de esas cosas para mantenerme despierta. Así que de cuando en cuando me daba una y entraba ahí y pasaba escribiendo a máquina toda la noche. Cuando veía que nos estábamos agotando de trabajar tan duro, paraba, cogía el coche y se marchaba a Saks. Y volvía con un pequeño regalo o algo para nosotros y decíamos, bueno, no es tan malo después de todo. Era un buen hombre, básicamente. Solo que con la tensión de la producción se convertía en un ser humano distinto. Todo el que estaba en la órbita de David tenía su vida destrozada por sus hábitos de trabajo, su incapacidad para delegar. Pero fueron sus directores los que más sufrieron. George Cukor y David Selznick eran viejos amigos. Juntos habían hecho clásicos como Las Cuatro Hermanitas y Cena a las 8. Cukor había sido la primera elección de Selznick para dirigir Lo que el viento se llevó, pero una vez empezado el rodaje, David se inquietó. El ritmo era demasiado lento, la película demasiado sosa. Selznick rondaba por los decorados demandando aprobar cada medida, pero daba igual lo mucho que presionara a Cukor. David no veía mejora alguna. Era un productor diligente, un productor dinámico terrible. Y cuando George Cukor nos mandó unas asistentas que estaban tan pálidas y eran tan ineptas que no las pudimos aceptar, David tuvo que despedir a su mejor amigo. Con 2 semanas y media de producción, Selznick despidió a George Cukor y contrató a Victor Fleming. Fleming tenía contrato con la Metro y se encontraba a medio rodaje dirigiendo El Mago de Oz. Daba igual. Louis B. Mayer sacó a Fleming de la película y se lo prestó a su yerno. Fleming chilló, gritó y luchó con todos excepto con Clark Gable. Vivien Leigh le odiaba. Fleming por su parte odiaba a Leigh. Gable odiaba a Selznick. Todo el mundo detestaba a Selznick. Era el hombre más despreciado de su estudio. Todo el mundo estaba desilusionado. Era un estudio desilusionado. Y a nadie le caía bien nadie. Selznick no parecía darse cuenta o no le importaba. Estaba encima de todo el mundo, llevando a su estudio al agotamiento con 18 horas de trabajo al día. A los 3 meses, Victor Fleming sufrió un colapso, pero ni Selznick ni su película se vieron afectados. David contrató al veterano director Sam Wood. Cuando Fleming volvió, David mantuvo a Wood. La mayoría de los días, los actores se veían dirigidos por Fleming por las mañanas y Wood por las tardes. No importaba, porque todos los directores y sus distintas sensibilidades estaban siempre a cargo del mismo hombre. David fue el autor de la película. Fue la confusa visión de David lo que intentaban filmar.
Al año de que Selznick prendiese en llamas Atlanta, Lo que el viento se llevó se estrenó en Peachtree Street. Fue un éxito enorme. Un momento definitorio para David y Hollywood. 3 years of effort have led to this moment. If Atlanta, which is the final judge, approved our efforts, these labors will not have been in vain. Es la medida de la proeza en la era clásica de Hollywood, no hay lugar a dudas. Logró todo lo que cualquier persona podría llegar a esperar, lo que cualquier película en sí podría haber conseguido, y Selznick era tal vez el único individuo en la industria que podía haberlo logrado. Aquel año, Lo que el viento se llevó ganó 8 Oscars, incluido el de Mejor Guión, Mejor Actriz y Mejor Dirección. David se llevó a casa 2 Oscars, a la Mejor Película y el galardón Irving Thalberg. Bob Hope llamó a la ceremonia Función Benéfica para David Selznick. Solo tenía 38 años. El éxito fue arrollador. Fue más de lo que cualquiera hubiera podido pensar que fuera posible. Lo más grande que hizo fue alentarle para que pensase que su método de trabajo de locos era el método adecuado. Tuvo mucha suerte de salirse con la suya. David pensó que se había demostrado que su forma de cambiar de opinión constantemente, haciendo trabajar a todos 18 horas al día, era la manera de proceder. Le convenció de que podía ser tan megalómano como ya lo era naturalmente. I have the honor in presenting to you one of the most remarkable men in the world, Mr. Memory. What are the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps? The 39 Steps is an organization of spies, collecting information on behalf of the Foreign Office of... Cuando Alfred Hitchcock firmó con David Selznick, ya tenía una serie de éxitos añadidos a su nombre. Los 39 escalones, El hombre que sabía demasiado y Alarma en el Expreso habían sido muy populares en Inglaterra. Cada film seguía una fórmula de suspense, romance y humor, y juntas habían solidificado la imagen de Hitchcock. Pero a finales de los años 30, la industria cinematográfica británica se encontraba en marcado declive. Sus estudios carecían de la pericia técnica para competir con Hollywood. La guerra con Alemania se avecinaba. Pero tal vez lo que era más importante era que la realización de películas en Inglaterra recibía poca consideración. La realización de películas no se consideraba una profesión que tomarse muy seriamente, especialmente si eras británico y lo hacías. Y esto le molestaba. Pensó que en Hollywood, en América, donde las películas se tomaban más en serio, así lo creía él, obtendría el respeto al que pensaba que tenía derecho. Y así, con una serie de modestos films con su firma, Alfred Hitchcock hizo público que le gustaría hacer películas en Hollywood, aunque únicamente un hombre respondió: David Selznick. Creo que Hitchcock quería irse con Selznick porque este tenía un gran sistema en funcionamiento y pensaba que a él le permitirían hacer películas a su manera y que éstas serían consideradas como especiales. Cuando Hitchcock llegó a América, la primera película que Selznick quería que dirigiera era Titanic. David quería comprar el Leviatán, una reliquia de la Primera Guerra Mundial, y hundirlo en la costa de Santa Mónica. Pero el coste era exorbitante y la idea fue descartada. En vez de eso, la primera película americana de Hitchcock estaba basada en un libro que había leído en Inglaterra. I suppose that's why you married me. Because you knew I was dull and gauche and inexperienced and there could never be any gossip about me. Gossip? Rebecca era una historia gótica de amor sobre una heroína sin nombre que se casa con un remoto aristócrata británico llamado Maxim de Winter. Pero su unión estaba embrujada por la misteriosa muerte de la primera mujer de de Winter, Rebecca. Hitchcock convenció a Selznick de dejarle adaptar el libro. Él adaptó el romance de Rebecca a su gusto.
Así le gustaba trabajar a Hitchcock, encontrando la esencia de la historia, la buena idea que encerraba y tirando el resto. Le había acarreado un enorme éxito en Inglaterra, pero como método distaba un mundo del de Selznick. Hitchcock quería convertir Rebecca en una película de acción y se puso manos a la obra para crear una adaptación a ese efecto. Pero Selznick supo inmediatamente que eso no era lo que él quería y respondió con una nota que expresaba su disgusto. Selznick arremetió contra Hitchcock con una nota que rondaba las 3000 palabras. Le decía que su adaptación era vulgar, barata y poco sofisticada, que él había comprado Rebecca y tenía toda la intención de que no hiciese una chapuza semi-original con ella. El trabajo de Hitchcock era bastante malo, David concluía, y era más fácil escribir una nueva adaptación que reparar aquella. Lo que David dijo en aquella nota era sincero. David pensaba que si uno adaptaba un libro debía ser fiel al mismo, debía comprenderlo, debía decir, ¿de qué trata este libro? ¿Cuál es la calidad literaria? ¿Cuál es la historia? Decía, eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a llevar a la pantalla. Estaba ofendido, verdaderamente ofendido, por el hecho de que Hitchcock estuviese preparado para cambiar el libro y la historia, porque eso podría hacer que fuese mejor película, tal vez. Put it over your head. Thank you. Selznick creía que podía ver dentro de la mente de su joven público femenino. Se habían identificado muy fuertemente con la segunda señora de Winter. That's it. That's Manderley. Selznick temía que Hitchcock fuera a perder el encanto, la vulnerabilidad de este personaje. I didn't expect the whole staff to be in attendance. Mr. Stanford's orders, sir. Oh. Sorry about this, won't take long. Lo que Selznick había hecho una y otra vez es traer a Hitchcock de vuelta a las raíces del personaje. This is Mrs. Danvers. ¿Qué está sintiendo ahora la segunda señora de Winter? How do you do? How do you do? I have everything in readiness for you. That's very good of you. I didn't expect anything. Nos enseña un pequeño gesto, el revelador detalle que nos permite entrar en este personaje. I think we'd like some tea, Fritz. Ready in the library, sir. Come along, darling. El rodaje de Rebecca comenzó a los 5 días de declararle Inglaterra la guerra a la Alemania nazi. Para Hitchcock, que había dejado en Londres a su madre y hermano, fue una época dura que únicamente empeoró al descubrir él su lugar en la jerarquía de Hollywood. Hitchcock era un hombre muy expresivo, pero cuando Selznick llegaba al decorado, él se achicaba. Se achicaba de inmediato. Y se podía notar que no le hacía nada de gracia. Decía, hola, David, pasa, estamos haciendo esto y esto, esta y esta toma. Y Selznick decía algo en plan, bueno, ya sabes, Hitch, no me gustó lo último. Y Hitchcock se arrugaba. Detestaba las críticas, especialmente en medio de una película. Esperaba un trato real y no lo obtenía. Le trataban como únicamente el director de la película. Recibió aquellas espantosas notas de Selznick desde el primer momento, condescendiente. Le decía que tenía que rodar más metraje de lo que lo había hecho con el fin de que Selznick tuviera más para elegir en la sala de edición. Esa no era la forma de trabajar de Hitchcock. Hitchcock filmaba fragmentos, algunos muy precisos, justo por debajo de la barbilla. Aquella cámara se inclinaba levemente para añadir una pequeña sensación de intranquilidad psicológica que entonces pasaba a un plano cenital, desde la esquina del cuarto, mirando abajo a esas pequeñas gentes. Y él sabía exactamente el orden y los tiempos de esos planos por adelantado, y solo rodaba exactamente lo que quería. Consecuentemente, Selznick estaba muy disgustado porque no le proporcionaba más metraje. Se refería al método de realización de películas de Hitchcock como el dichoso montaje de rompecabezas. Lo que quería decir era que Hitchcock filmaba las tomas como piezas de un puzzle que encajaban juntas por completo, pero solo de una manera, y esa manera era la de Hitchcock.
Y Selznick decía, así no hago yo las cosas. Así que peleaban, y cuanto más peleaban, más interferencias había. Incluso con el constante agobio de Selznick, muchas de las escenas de Rebecca tenían el sello indiscutible de Hitchcock. Jugó con la perspectiva y los puntos de vista de manera que las imágenes eran completamente suyas. Pero en su mayor parte, Hitchcock se sintió coaccionado y comprometido por Selznick. Rebecca termina con la mansión embrujada arrasada por las llamas. Es un momento de catarsis. La larga sombra de Rebecca sobre los amantes de la película finalmente se reduce a cenizas. Selznick quería que saliese el humo al final de Rebecca, formando la letra R. Hitchcock dijo, ¿se lo imagina? Dijo, la forma de la letra R, ¿se lo imagina? Hitchcock rechazó la idea de plano. Pensaba que una letra bordada en la almohada, devorada por las llamas, era definitivamente de mal gusto. Ganó aquella lucha, pero se sintió maltratado por Selznick y le molestó la interferencia. Durante el resto de su vida rechazó Rebecca, reivindicando que no era una película de Hitchcock. Pero yo creo que fue importante que tuviera a Selznick sobre sus espaldas en esta primera película. Sin la lata que le dio Selznick, probablemente no se hubiera visto forzado a asumir el punto de vista femenino, a explorar el personaje, a explorar la narrativa desde un punto de vista como hizo en Rebecca. Aquel año, Rebecca fue candidata a 11 premios de la Academia, incluidos el de Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película. En un insulto final, Hitchcock perdió y Selznick ganó. Nadie antes ni desde entonces ha ganado el premio de la Academia a la mejor película 2 años seguidos. Fue un logro extraordinario. Pero la vida de David estaba empezando a deshacerse. Estaba a punto de pagar el precio por su independencia, justo cuando Alfred Hitchcock iba a intentar ganarse la suya. En 1940, David Selznick tenía 3 películas en cartelera: Lo que el viento se llevó, Rebecca y la primera película americana de Ingrid Bergman, Intermezzo. Las ganancias de Selznick eran mayores que cualquier estudio de la ciudad. El dinero entraba a raudales y David lo gastaba tan rápido como podía. Le compró abrigos de pieles a Irene y un diamante de 18 quilates. Encargó planes para un nuevo complejo de estudios que se llamaría La Ciudad de Selznick. Apostaba, hacía cualquier cosa menos películas. Pasó a ser imposible, rebelde, y al mismo tiempo, por haber sido una persona tan luchadora, que había tenido tanto éxito, entró en una depresión. Creo que de repente se levanta. Aún no ha cumplido los 40 y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? David empezó a temer competir contra él mismo. Dejó de realizar películas y en vez de eso recogió sus proyectos, sus guiones, estrellas y directores y se los vendió al mejor postor. Joan Fontaine se fue a la Fox para Alma Rebelde. Ingrid Bergman fue cedida para Luz que agoniza y Casablanca. Y Alfred Hitchcock se vendió en todos los sitios. En esa situación, Hitchcock volvió a lo que mejor conocía, las películas de suspense. También colaboró una vez más con Alma en Sospecha y La sombra de una duda. Pero Hitchcock utilizó su libertad para diversificarse. Hizo una comedia disparatada con Carol Lombard. Trabajó con el escritor ganador de un premio Pulitzer, Thornton Wilder. Y experimentó con Náufragos al tener una película entera confinada a un solo decorado. Todo sin la interferencia de Selznick.
Hitchcock es capaz de mantener su independencia, es capaz de ir de proyecto en proyecto, de estudio en estudio. Se da cuenta de que la industria es una moda cada vez más minuciosa y al mismo tiempo está aprendiendo a cómo llegar a ser productor, tremendamente inmerso en la preproducción y en desarrollar el guión de todas sus películas. A menudo aparece como guionista y se mete en gran medida en la edición también, cosas que no hubieran sucedido si no hubiera trabajado con Selznick. Hitchcock estaba adaptándose, estableciéndose en su nuevo hogar. Hizo vida social con la élite de Hollywood y se convirtió en un fijo en el restaurante Chasen, donde tomaba la misma comida en el mismo reservado todos los jueves por la noche. Pero en cuanto a su independencia, Hitchcock estaba aún bajo contrato. Era aún propiedad de David Selznick. Hitchcock se beneficia tremendamente de ser cedido a otros productores y otros estudios, pero él está bajo un contrato exclusivo con Selznick, quien le está vendiendo sus servicios por más de lo que le está pagando a él. Como decían en aquellos días en el negocio, embolsándose el excedente. Hay mucho resentimiento por parte de Hitchcock. Hitchcock se quejaba amargamente. Esto era peor que tener a Selznick editando una de sus películas. Pero a David le importaba poco. Para él el contrato lo era todo. Nada más parecía importar, excepto apostar. Eso lo hacía como si intentara purgarse del éxito. Iba a casa de sus amigos, a la de Goldwyn o a la de Mannix, o a algún sitio por la noche, y jugaba al gin rummy. Le encantaba jugar a las cartas. Y de esa manera perdía dinero a manos de esos hombres. 3.000, 4.000 a este o 5.000 a este otro. Tal vez 10.000 a otro. Pero en 2 o 3 años, sus pérdidas simplemente ascendieron a millones. A David Selznick le habían enseñado a vivir más allá de sus medios, a trabajar como si estuviera destinado a ser grande, y durante un tiempo logró cosas extraordinarias. Pero a mediados de los 40, la vida de David empezó a deshacerse. Su matrimonio con Irene comenzaba a malograrse, su estudio sufría la negligencia y su hermano Myron se estaba matando a beber. Myron Selznick se había mudado a Hollywood con David en los años 20 y durante un tiempo había sido el agente de actores principal de la ciudad. Pero Myron se había dejado seducir por el dinero fácil y por los encantos del poder. Lo que él de verdad quería era producir como su hermano y su padre con anterioridad. En vez de eso, acabó con su talento y bebió. A David, la muerte de Myron le resultó muy dura. Lloró mucho durante largo tiempo. Simplemente se venía abajo y lloraba cuando pensaba en él. La pena de David era tan tangible que me asustaba. Caminaba a su lado durante el funeral de Myron y le corrían lágrimas por la cara, mocos de la nariz. Le mantenían en pie 2 personas. No podía andar. Fue un momento muy trágico. David había ido cayendo en una depresión muy profunda desde la cima que significó lo que el viento se llevó. Huyó de Hollywood, pero las tinieblas le siguieron. En Nueva York enfermó de tal manera que no era capaz de salir de su habitación de hotel. Le dijo a su mujer Irene que se estaba volviendo loco. Desesperado buscó ayuda. Gracias a la insistencia de Irene, David comenzó a ver a May Rom. Rom tenía una paciencia tremenda y se mostraba más que entusiasmada con el glamour de Hollywood. En resumen, la perfecta terapeuta para David Selznick. Le encantaba el psicoanálisis, le encantaba la psicoterapia, porque era parecido a una sesión de relatos, y él era el sujeto del relato. Lo que pasó en esas sesiones fue que él y una sincera y atenta mujer hablaban sin fin sobre su motivación y su carácter, sus necesidades, sus intereses e impulsos. Era el sueño de un egoísta. El análisis ayudó a David inmensamente. En unas pocas semanas estaba en circulación de nuevo. Rom advirtió que la terapia era un proceso largo y difícil, pero tal como lo veía David, él estaba curado. No creo que fuera un buen paciente, de ninguna de las maneras. Creo que May Rom rápidamente llegó a la conclusión de que la estaban utilizando y explotando, pero fue una forma de lograr que el narcisista volviese a la vida. La terapia no había hecho mucho por la megalomanía de David, aunque le llevó a la producción de nuevo.
Tras las sesiones con Rom, tuvo una idea para una película acerca de los poderes curativos del psicoanálisis. Si Hitchcock ya estaba descontento con trabajar cedido, David le recuperó, le hizo realizar esa película incluso si salía algo imperfecto. I hope you feel better today, Mary. Well, I don't. You will. I think this whole thing is ridiculous. What whole thing, Mary? Psychoanalysis. It blows the pants off me. A David Selznick se le había ocurrido la idea de Recuerda, y como productor debió pensar que aún mantenía una autoridad incuestionable sobre sus películas. Really? My patients invariably regard me as a wretched nuisance during our first talks. I see. It's my subconscious putting up a fight. Pero Alfred Hitchcock ya no era un novato en la política del cine. Estaba determinado a que Recuerda fuese cosa suya. You understand why? When you know why you're doing something that's bad for you, and when you first started doing it, well, then you can begin curing yourself. Hitchcock deseaba mucho hacerse con el control de este proyecto e inmediatamente encontró un vehículo que creyó sería más de su agrado que algo que Selznick pudiera escoger. Aquello fue La casa del Dr. Edwards. Se trataba de uno de esos escabrosos informes de un manicomio. No era precisamente algo, creo yo, que Selznick por sí mismo viera que era la manera adecuada de explorar el psicoanálisis. La casa del Dr. Edwards era una historia de brujería, cultos satánicos, psicopatología y asesinato situada en un asilo suizo. Hitchcock de alguna manera convenció a Selznick que podría cambiar la historia a un thriller donde el psicoanálisis resolviera el misterio. Atacó a Edwards de una forma similar a como lo había hecho con Rebecca, llenándola con sus ideas, entre ellas un paciente que creía que se hacía mayor hacia atrás y que ahora había alcanzado la edad de 10 años. Selznick echó un vistazo al tratamiento que le había dado Hitchcock y contrató a un colaborador para su director, al guionista veterano Ben Hecht. Hecht was Selznick's stand-in. Hecht era el doble de Selznick. Era el que iba a mantener a Hitch por el buen camino y no le iba a dejar desviarse a chistes y escenas individuales que no tuvieran coherencia. Selznick presionó a Hitchcock y Hecht a lo largo de la realización del guión de Recuerda, mandaba notas exigiendo más romance y añadió un misterioso asesinato a la historia. Edwards is dead. I killed him. Took his place. From someone else, I don't know who. I killed him. Edwards. David, sea como sea, no estaba contento con escribir solo por poderes y convocó para todas las noches sesiones de escritura de guión en su casa de Hollywood. El tiempo realmente no le importaba. Dormía a menudo con la ropa puesta. Dormía en el estudio. Y si él estaba listo para hablar sobre un guión a las 2 de la madrugada, esa era la hora en que se tenía que hablar del guión. Hitchcock, que le interesaban, como saben, los horarios de los trenes, debió de encontrar esto cercano al insulto. Si Hitchcock esperaba más autonomía en Recuerda que la que tuvo en Rebecca, Selznick le había disuadido de esa idea rápidamente. David era aún el productor y todavía dirigía el espectáculo. Incluso hizo que Hitchcock respondiera a su psicoanalista. Le endilgó Mayrom a Hitchcock. Mi opinión sobre Hitchcock es que era un hombre que tenía instintivamente un sentido muy agudizado de la psicología y no necesitaba consejo profesional. Selznick había tratado a May Rom como una empleada. Ahora la convirtió en la consejera técnica para Recuerda y se le dio autoridad sobre el guión, para consternación de Hitchcock. May Rom estaba en el decorado y yo estaba allí un día cuando objetaba a algo que Hitch había hecho en una escena, como si fuera una violación de la teoría del psicoanálisis. Y esto provocó una de las observaciones favoritas de Hitch. Dijo, es solo una película, May. Y en una película no tenemos que permanecer absolutamente fieles a lo que son los hechos. Alfred Hitchcock no habría podido pasar por un buen candidato para el sillón del psicoanalista. Era demasiado cauto, demasiado reservado para que llegase a querer examinar sus propias motivaciones. Ni siquiera le gustaba hacerlo con sus actores. Gregory Peck era el nuevo actor contratado por David Selznick y había sido elegido para Recuerda en contra de los deseos de Hitchcock.
Hitchcock pensaba que Peck era demasiado joven, demasiado inexperto para el papel, pero aún peor era el hecho de que Peck era un actor del método, donde las emociones determinan la motivación. Para Hitchcock, la motivación de uno era su salario. Hitchcock era un gran exponente de la actuación negativa. La actuación negativa él la definía como: tienes una expresión en la cara y la dejas ir hacia otra expresión. Para Gregory Peck, en Recuerda, esto no era muy coherente. Él buscaba quién era el personaje, y Hitchcock no le daba mucho más terreno que: camina hasta aquí, quédate aquí, mira allí, mira allá. Esta es la esencia de Hitchcock, la película como medio visual donde incluso los actores se convierten en accesorios. Is that you, Mr. Brown? I'm just having a glass of milk and some crackers. Join me, please. Desde sus días como aprendiz en Alemania, Hitchcock había tratado por todos los medios de contar sus historias a través de imágenes más que de palabras. Pero el psicoanálisis, la cura hablando, no se prestaba fácilmente a este enfoque. La forma de Hitchcock de tratar con ello fue pensar en términos de cómo podría representar la locura y el estado de ensueño a través de medios visuales. Y el lugar específico donde aquello pasa en la película es, por supuesto, la secuencia del sueño de Salvador Dalí. Fue idea de Hitchcock traer a Dalí con el fin de diseñar una secuencia de sueños surrealistas para Gregory Peck cuando él está contando su sueño a Ingrid Bergman y su profesor. Leaning over the sloping roof of a high building was a man with a beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. Puede que fuera una manera de contrarrestar la influencia de Mayrom, porque Mayrom, admitámoslo, como psicoanalista, se encuentra muy cómoda con el aspecto verbal. Lo que Hitchcock intenta hacer es convertir lo que es esencialmente verbal en visual. Mayrom se opuso al trabajo de Dalí. Argumentaba que su imaginería era demasiado sexual y pidió que una gran parte del mismo se cambiase o simplemente se eliminase. Hitchcock peleó duro para quedarse con los diseños de Dalí, pero Selznick, buscando aprobación por parte de la comunidad psiquiátrica, escuchó a su psicoanalista en vez de a su director. And then a shadow chases him up and down a hill. That could mean he was escaping from a valley. Skiing resorts are often called valleys, like Sun Valley. Creo que la narrativa de la película es en gran medida Selznick y Mayrom tratando de encajar el psicoanálisis. Por otra parte, en la secuencia de Dalí, está Hitchcock intentando hacer lo mismo, pero de una manera visual. Y creo que esto produce una especie de esquizofrenia. La película no llega a cuajar del todo como resultado, aunque es fascinante. A pesar de esto, Recuerda significó un éxito comercial tremendo, el más grande de Hitchcock desde Rebecca. Cosechó 6 candidaturas a los Oscars, incluida la de Mejor Director. Hitchcock vuelve a ser noticia como no lo fue con Sospecha o con Náufragos. Fue una vez más en gran medida ventajoso para Hitchcock estar asociado con Selznick. Hitchcock, de todas maneras, solo veía las limitaciones. Tras Recuerda, comprendió que si iba a ser el autor de sus propias películas, iba a tener que ser su productor también. I'll keep the garden door open and I'll tell you if anything happens. A principios de los 60, años después de que ambos terminaran su relación, David Selznick reclamó el mérito de Encadenados.
Encadenados fue concepción mía por completo, escribió. Yo fui el responsable de todo el proyecto. Era una reclamación absurda. Pero por entonces David ya no realizaba películas. Debió de sentirse desesperado por la gloria que alcanzó Encadenados. La idea de Encadenados procedía de Hitchcock. Tras Recuerda había quedado prendado de Ingrid Bergman y quería hacer otra película con ella. Se le ocurrió una historia sobre una mujer que, como parte de una estafa elaborada, se ve forzada a una esclavitud sexual. Era una idea inquietante, pero no inusual para Hitchcock. Hitchcock, en los años que trabajó con Selznick, aprendió a hacer películas de mujeres, pero para cuando llegamos a Encadenados, creo que ha llevado las cosas por distintos caminos de donde Selznick podría haber imaginado que transcurriría una película de mujeres. Esta es una película realmente oscura que versa sobre una protagonista femenina muy poco atractiva, particularmente en los primeros borradores del guión, que es una prostituta y una borracha. La película trata en gran medida sobre un proceso de redención. Con Ben Hecht como compañero de guión, Hitchcock creó una historia de amor no correspondido, traición y espías nazis. Pero Selznick, que siempre se creyó escritor, no estaba satisfecho. Los guiones eran demasiado oscuros y deprimentes. Presionó a Hitchcock y a Hecht para que abrieran su película para que se ajustaran a las convenciones populares. Al final de la película, en uno de los guiones originales, dependiendo de cuál leyeses, uno de los dos personajes principales moría, Cary Grant o Ingrid Bergman. Selznick echó un vistazo a esto y dijo: esperad un momento, ¿me estáis diciendo que al final de este gran thriller romántico me matan a uno o al otro de mis románticos personajes? Me parece que no. Y es Selznick quien recuerda a Hecht y a Hitchcock la necesidad de un final que reúna a estos dos personajes vivos. De esta manera, Selznick cumplió su papel como productor perfectamente. Pero las contribuciones de David a la escritura de Encadenados estuvo limitada por el ámbito de sus problemas personales. Durante años, su matrimonio con Irene se había tambaleado. Él trabajaba muy duro, jugaba mucho y había sido infiel casi desde el día que se habían casado. Creo que si le hubieras dicho, mira, estás engañando a tu mujer, él diría, bueno, es que yo soy el productor y ellas son actrices o secretarias, o mecanógrafas, o mensajeras. Y eso se espera de mí. Tengo que mantener las apariencias. Era una medida de los tiempos. Una medida de lo que significaba el poder en Hollywood. A mí se me insinuaba. Pero la primera vez que se me insinuó le dije, ¿qué es esto? Pare ya. Y él me dijo, ¿qué haces? ¿Guardártelo para la universidad? Le respondí que no, que si lo quería lo podía conseguir, pero que él lo olvidara, que lo olvidara. Y él me miró así, se rió y luego dijo, copie una nota. Y eso fue todo. Yo tenía formas muy sutiles de manejar su vida privada. Yo estaba inmersa en ella y tuve que aceptar cierta responsabilidad. Así que después de salir una noche se me olvidaba mandar unas flores. Se me olvidaba enviar cualquier regalo. Así detuve una buena cantidad de las aventuras justo en medio, porque yo quería a Irene, quería protegerla. Pero tras mi salida ya no lo pude hacer más y terminó apartada por Jennifer. Jennifer Jones era diferente a las otras aventuras de David. Era su creación. Cuando se conocieron, ella era una actriz luchadora que se llamaba Phyllis Walker. David le hizo un contrato, la rehizo a su gusto y entonces se enamoró. Creo que no hay duda alguna de que de todas las actrices que tenía bajo contrato, Jennifer era la más acomodaticia, la más pasiva y obediente. No luchó nunca contra él. Es decir, Jennifer Jones es un nombre que él escogió para ella y ella dijo, vale, Jennifer Jones. Durante años había estado perdido arrastrando el peso de su éxito. Ahora, con Jennifer en su vida, tenía nuevas energías, convencido de que a través de ella podría reclamar la gloria perdida.
Duelo al Sol es el primer gran intento serio de retar a su propio pasado y su reputación. Esperaba que fuese mayor y mejor. En cierta manera es una película bastante espectacular. Visualmente no es tan interesante en cuanto a trabajo de cámara, edición y demás, pero es un film espectacular de ver. Hay secuencias en la película que son bastante deslumbrantes. Las películas de David siempre consumían enormes cantidades de dinero y recursos humanos, pero incluso palidecían en comparación con el derroche de Duelo al Sol. 150 hombres movieron 20 toneladas de accesorios, una casa prefabricada de 2 pisos, un granero y un molino al desierto de Arizona. 400 cabezas de ganado fueron adquiridas, cientos de cactus se pintaron de verde para que quedaran apropiados en pantalla, todo por un coste diario de $15.000. Para dirigir este circo, David contrató a Kim Vidor, un veterano con más de 40 películas en su haber. Había firmado con la certeza de que le dejarían solo, pero una vez comenzó el rodaje, Vidor se vio inundado de un implacable río de notas, detallando cada desagrado de David. A veces venía a la caravana y dictaba. Yo lo pasaba a máquina cuando volvía. Luego cogía las notas y se las pasaba por debajo de la puerta de sus habitaciones. Y cuando se levantaban por la mañana se encontraban una nota amarilla en el suelo. Al cuarto mes de producción, Duelo al Sol llevaba 75 días de retraso con respecto al plazo previsto y cientos de miles de dólares por encima del presupuesto inicial. David tenía un agujero en el bolsillo. Necesitaba desesperadamente dinero, así que miró alrededor buscando algo que vender y dio con Encadenados. En junio de 1945, Selznick vendió Encadenados a la RKO por $800.000, además de un 50% de los beneficios que generase. Hitchcock no recibió nada, excepto su libertad. Una de las condiciones de la venta fue que a Selznick le prohibieran tener voz alguna durante el rodaje y la edición de Encadenados. Aquello quedó en manos de Hitchcock, que por primera vez en su carrera fue su propio productor. Creo que es una suerte para todos que David se viese tan inmerso en los problemas de Duelo al Sol y en sus problemas personales, pues así dejó marchar Encadenados. Creo que la película se benefició enormemente. El gran revuelo y sensación que causó Duelo al Sol fue un refugio para Encadenados. Encadenados es una película que está cargada de experimentación visual, largas tomas con montaje, movimientos de cámara, planos desde grúas. Hay muchas cosas en esa película que la hacen extremadamente inconfundible. Está constantemente experimentando con la naturaleza y los límites de la expresión cinematográfica en su verdadero sentido. Hay una famosa escena en Encadenados cuando la cámara está arriba del todo durante la fiesta y lentamente baja hasta un primer plano de la llave en la mano de ella. Y yo me pregunté, ¿cuál es el propósito de ese plano? Tuvieron que construir una grúa especial para ese plano. Si ves imágenes del decorado, había una gran construcción de madera para poner la cámara y que bajara así. Decía él, es simplemente una forma visual de decir en esta gran fiesta que hay un diminuto objeto que es el quid de la cuestión. ¿De qué otra manera se puede decir mostrándolo todo para luego llegar abajo a la llave? Hitchcock trabajaba en su película de manera que Selznick no podía concebir. Los tonos oscuros de su historia, la edición sofisticada y el trabajo de cámara. Pero tal vez lo más revelador fue la forma en que cada hombre trató con el código moral de Hollywood. Durante la época del sistema de estudios, los censores no permitían que un beso en pantalla durase más que unos pocos segundos. Cualquier cosa que sobrepasase aquello era considerado lascivo. Hitchcock comprendió lo absurdo que era aquello, pero a diferencia de Selznick, no era partidario de arremeter contra nadie. Sus formas eran más sutiles, más pasivas. It's nice out here.
Let's not go out for dinner. Let's stay here. We have to eat. What you need here, I'll cook. Lo que hizo fue mantenerse dentro de las normas porque hizo que sus actores se besasen intermitentemente. Se besaban, hacían una pausa, se decían algo y se volvían a besar. Hicieron eso durante 3 minutos. Mind if I had dinner with you tonight? Seguían besándose, es decir, es una escena de beso prolongada. La verdad es que esa es la forma en que se besa a la gente. Es una de las cosas por la que es una escena tan genial y sexy, pero elude el cumplimiento de una regla. Y a Hitchcock le encantaba eludirlas. Llevaba haciéndolo con Selznick todo aquel tiempo. Creo que la razón de que Hitchcock quisiese eludir las normas sin parecer que lo hiciese no era solo porque fuese un hombre pícaro y astuto. Creo que es porque, con el fondo de haber tenido un padre tan severo y una educación católica tan severa también, temía romper las reglas. Creo que sentía el imperativo moral de mantenerse dentro de las normas. Pero le exigió como realizador crear matices y sugerir cosas indirectamente de una manera que era, pienso, muy creativa. En Duelo al Sol, David Selznick no sintió un imperativo moral tal. Exigió a Vidor que realizase su película más explícitamente, más subida de tono, sin importar las consecuencias. Creo que David pensaba que había descubierto el sexo con Jennifer. Y creo que Duelo al Sol es el tributo de un colegial a su propia vida sexual recientemente descubierta. Es una sensibilidad muy adolescente, creo, en términos de lo que quiere hacer con Jones, así como de la manera que quiere controlar ese proyecto. Es una forma de ver lo lejos que dejó que llegaran sus obsesiones. Al 5.º mes de producción, David se había convertido en un hombre totalmente trastornado. Se quejó de que el pelo de Jennifer Jones no estaba despeinado adecuadamente, de que las botas de Joseph Cotton no tenían suficiente polvo sobre ellas, de que el sombrero de Gregory Peck lo llevaba demasiado metido en la cabeza. Kim Vidor quedó muy afectado por su furia. Al final, Vidor no puede con las interferencias. Levanta las manos y dice efectivamente, mira David, hazla tú. La estás intentando hacer de todas las maneras. No me dejas hacerla como yo quiero. No voy a andarme con vueltas. Kim Vidor me dijo que ya había recibido suficientes notas suyas, que ya no lo aguantaba más. Abandonó. Un director no abandona un rodaje muy a menudo. A los 5 días de que Vidor abandonase, Irene dejó a David. En las columnas de cotilleos, David cargó con la responsabilidad de acabar con su matrimonio. Soy difícil, decía. Irene ha aguantado mucho mi temperamento. Aquella noche, en busca de consuelo, David fue a casa de Sam Goldwyn, donde perdió $32.000 al gin rummy. Durante el resto de 1945 perdió jugando y apostando $300.000. Al año siguiente perdió el doble de esa cantidad. Duelo al Sol, mientras tanto, estaba aún inacabada. El primer montaje de David duraba 26 horas. Con la ayuda de la Benzedrina y un equipo de editores, la redujo a 4 horas, pero los visionados fueron horribles. David montó en cólera porque la película necesitaba mucho trabajo, porque iba a volver a hacer desde el principio la dichosa obra. Entonces sufrió un colapso. Conozco mi problema, dijo. Cuando muera, la necrológica comenzará. David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó, ha muerto hoy. Y estoy intentando reescribirla como loco. Creo que Duelo al Sol fue un intento de superar lo que el viento se llevó, de ir más allá. Es una característica humana. Si tienes éxito, intentas tener más. Intentar superarse a sí mismo es algo peligroso en Hollywood. Supongo que eso es lo que contaminó a Selznick. Cuando Duelo al Sol se estrenó, estaba casi condenada. Tuvieron que suprimirse escenas enteras para apaciguar al código de producción.
Los críticos la detestaron, la apodaron lujuria en el polvo y Selznick fue el blanco de su desdén. Hitchcock, sin embargo, había creado una obra maestra. Con Encadenados había mostrado a Hollywood que podía prosperar como su propio productor. Pero antes de que pudiera ponerse a trabajar por cuenta propia, tenía que completar su contrato. Debía realizar una película más bajo las órdenes de David Selznick. On the Paradine case, I think that En el proceso Paradine, creo que David Selznick había llegado a un punto donde no confiaba en que nadie le devolviese a la cumbre de Lo que el viento se llevó y Rebecca. Y si alguien lo podía hacer, tendría que ser David Selznick en persona. Call André Latour. André Latour. La primera vez que Selznick pensó en hacer El proceso Paradine fue cuando era un productor que prometía en la Metro a principios de los años 30. Era la historia de un abogado inglés que, a pesar de haber tenido éxito en su carrera y en su matrimonio, se enamora desastrosamente de una mujer acusada de asesinato. David imaginó una gran obra alrededor de un juicio y un romance indiscreto. Le dio la historia a Hitchcock e inusitadamente le dejó hacer con ella lo que quisiera. Con Paradine tenemos una complicada dinámica. El contrato a largo plazo de Hitchcock está casi acabado. Selznick es desde luego consciente de ello. Hace todo lo que puede para mantener cierta relación y espera hacerle firmar un contrato más limitado, aunque no haga ya otra cosa. Así que tienes a Selznick demostrando a Hitchcock que le concederá un poco más de recursos, un poco más de todo. Tras meses de trabajo, Hitchcock le expuso su versión. Reflejaba una falta casi total de interés en el proyecto. No había secuencia del proceso, nada que girase en torno al juicio, nada del afligido romance que Selznick esperaba. David se sintió traicionado por cómo lo había visto Hitchcock. Acudió a Ben Heck en busca de ayuda, pero fue rechazado. Y así, en el peor momento posible, David Selznick decidió convertirse en su propio guionista. Con Paradine, la escritura del guión se mete en la producción, y ese es uno de los problemas. David Selznick tira páginas al suelo, escribe nuevas y las distribuye a los actores el día anterior, a veces por las mañanas, antes de rodar. Según llegaba página tras página de reescritura de Selznick al decorado, Hitchcock se retiraba a su cabaña mientras los actores se memorizaban las nuevas frases. Cuando llegaba el momento de rodar, Hitchcock estaba tan aburrido que se dormía, o al menos lo fingía durante las tomas. Era una pesadilla. Era una historia bastante sencilla, con decorados sencillos. Costó una cantidad de dinero descomunal porque continuaba y continuaba. Y estaba fuera de control. Se trataba de David en su peor momento. Teniendo en cuenta la inflación, El proceso Paradine es la película más cara de la carrera de Alfred Hitchcock. La detestaba. Y en cuanto tuvo reunido un montaje mínimo, se desentendió dando por acabada oficialmente su relación de trabajo con David Selznick. Cuando El proceso Paradine fue estrenada, los críticos fueron cáusticos. Insustancial y llena de verborrea, escribió uno. Escasa, falta de arte, otro. Pero la daga en el corazón de David debió provenir del New York Herald Tribune. Decía, hay demasiado David o Selznick, pero el toque de Hitchcock aún está ahí. Cuando llegamos al final de la relación de 7 años entre estos dos hombres, creo que vemos a Selznick como alguien que desde 1939 se ha deshecho casi completamente. No hará ninguna otra película importante, solo realizará un par de ellas en su carrera. Y hablamos de alguien que tiene 45 años. Esto es bastante sorprendente. Por otro lado, creo que vemos a Hitchcock como alguien que se ha establecido por sí mismo en Hollywood, y es alguien que ve que aún tiene los mejores años de su carrera por delante. Durante un tiempo, Alfred Hitchcock se esforzó. Sus primeras películas, tras Selznick, La soga y Atormentada, fueron decepciones. Anduvo durante años sin un éxito. Pero, al contrario que Selznick, Hitchcock tenía la estabilidad de su matrimonio para cimentarle. Alma siguió siendo el centro de su mundo y era su aprobación lo que siempre tenía más importancia. Fue en su mayor parte una vida tranquila, donde el drama se limitó a sus películas.
La ventana indiscreta, realizada en 1954, anunció el resurgimiento de Alfred Hitchcock. En ella examinaba sus propias tendencias voyeristas. Jimmy Stewart interpretaba a un mirón que cree que su vecino Raymond Burr ha asesinado a su mujer. Burr, con su pelo cano, gafas gruesas y fumando constantemente, se parecía sospechosamente a David Selznick. Tal vez la reprimenda final de Hitchcock a su antiguo patrón. A lo largo de los 50, el trabajo de Hitchcock se encontró con la aclamación del público y de la crítica. Atrapa a un ladrón, De entre los muertos, Con la muerte en los talones. Todas versaban sobre temas inequívocamente de Hitchcock y todas ellas éxitos. Pero el mayor impacto de Hitchcock vino en 1960 con Psicosis, una película que no contaba con ninguna gran estrella. Una mujer protagonista que era asesinada en la primera media hora y violencia que pretendía sobresaltar. Fue un éxito tremendo y sacó partido del nuevo mercado juvenil por primera vez. Igual que Lo que el viento se llevó 20 años antes, Psicosis definió una generación de espectadores. Los años posteriores no fueron tan amables con David Selznick. Tras el fracaso de El proceso Paradigm, David realizó Jenny, un desastre incluso mayor. Al año siguiente contrajo matrimonio con Jennifer Jones y se volvió a Europa para hacer sus películas. Por entonces, Irene se había mudado a Nueva York y se había construido una nueva vida. En 1947, el mismo año en que El proceso Paradigm fue estrenada, se encargó de la puesta en escena de un tranvía llamado Deseo en Broadway. Era cruda, moderna, poseía todo de lo que carecía el trabajo de David. David fue cortés en su alabanza, pero el éxito de Irene había mostrado lo desconectado que estaba David, lo mucho que había perdido. Creo que David, en sus últimos años, sus últimos 15 años, digamos que atravesó muy malos momentos y grandes decepciones, pero nunca dejó que el mundo viera que estaba abatido, porque su padre le había enseñado a creer en las apariencias. David nunca cesó de intentar realizar películas. No podía. Estaban demasiado en su sangre, pero Hollywood le había pasado de largo. Las nuevas estrellas eran los directores. Ahora eran considerados autores. Eran los que recibían el reconocimiento. En 1965, el Sindicato de Productores de Cine celebró un banquete en honor de Alfred Hitchcock. Uno de los invitados aquella noche fue David Selznick. Él y Hitchcock habían mantenido el contacto e incluso habían hecho migas. Pero cuando David se levantó para pedir un brindis, se puso a despotricar contra Hollywood. Divagó. Para muchos en el público tenía un aspecto cansado, agotado. 3 meses más tarde, David Selznick sufrió un ataque al corazón mortal. Los periódicos por todo Estados Unidos le recordaron como él siempre temió que harían, por el productor de Lo que el viento se llevó. Le veo como triste y trágico, sin haber logrado nunca su ambición, que era superar Lo que el viento se llevó. Y uno no supera una obra maestra como esa. Nunca realizó una película que siquiera se acercara. En 1951, David Selznick paseaba por estas calles con su viejo amigo Ben Hecht. Hollywood era un caos. La era de actores bajo contratos había desaparecido. Los estudios se habían visto forzados a vender sus salas de cine. La televisión se perfilaba en el horizonte. Selznick se volvió a Hecht y le dijo que las películas se habían acabado, que Hollywood estaba realizando esfuerzos vanos para parecer vivo. Hollywood es como Egipto, dijo David, lleno de pirámides desmoronadas. Nunca volverá. Continuará desmoronándose hasta que el viento borre el último accesorio de estudio entre las arenas. Estaba equivocado, por supuesto. Hollywood sobrevivió. Fue el Hollywood de David O. Selznick el que no lo hizo.
mató por